Entonces, módulo 2, vamos a planificar campaña de Google AdWords. Vamos a ver cuáles son los plazos para planificar una campaña de Google AdWords. Lo que va a pasar aquí no funciona así. Vale, entonces lo primero de todo, bueno, ¿quién es tu cliente ideal? Ya hemos visto que hay diferentes tipos de clientes y que cada cliente necesita una solución diferente. Voy a ir rapidito porque hemos dicho que vamos lentos. Entonces, cuanto mejor conozcas a tu cliente, mayor relevancia vamos a conseguir. Necesitamos saber cómo podemos ayudar a este cliente, qué demanda tiene, qué producto y servicio tiene, en qué ciclo de vida se encuentra tu producto y cuál es su... ¿Alguien sabe lo que es PV? ¿Lo habéis tenido en la carrera? Seguro. Si no habéis visto la carrera, eso ya me preocupa. La de marketing, publicidad. Bueno, pues todo esto te salvas. PV es proposición única de venta. Es decir, cuál es la proposición que tengo diferencial para vender respecto a mi competencia. Y esa cosa a la cual yo... ¿Como ventaja competitiva? Sí. Es tu ventaja competitiva, sí, es tu propuesta de valor, lo que te hace diferente al resto. ¿Vale? Entonces, tenemos objetivos de marketing y comunicación. No es lo mismo. No es lo mismo conseguir un objetivo de marketing de que necesito aumentar 30% de las ventas, necesito lanzar un último producto al mercado, necesito generar un ROI de tanto, a un objetivo de comunicación. Un objetivo de comunicación tiene que ver más con la marca y con la percepción. Que la marca, conseguir que mi marca sea más juvenil y dinámica. Conseguir que la notoriedad de un nuevo producto sea mayor. Conseguir que sea el eslogan del año. Hay cosas que tienen que ver con la marca, con comunicación, con percepción de marca. Y otra cosa que tiene que ver con algo mucho más cuantitativo. El otro es mucho más cualitativo y esto es mucho más cualitativo. Entonces, sabemos para qué funciona. Entonces, por lo tanto, según tus objetivos, el cliente que habéis elegido, que veis que una campaña de AdWords le es interesante, tenemos que avanzar. Entonces, lo primero hay que hacer siempre es definir un término, ¿vale? No es lo mismo gastarse el presupuesto en 3 días que gastarse el presupuesto en un mes, que gastarse el presupuesto en un año. Entonces, esto depende de cuánto tiempo, cuándo quieres obtener los resultados. Hay clientes que están en una situación que dicen, mira, en este mes necesito vender sí o sí 50 unidades. Entonces, y lo necesito en una semana. Y en una semana tienes que tratar de conseguir generar a su cliente. Ahora bien, si ese mismo cliente en vez de una semana lo puede hacer en 2 meses, no tiene tanta prisa, pues la estrategia de campaña va a cambiar. Para ello, ¿cuándo es lo más conveniente empezar la campaña de comunicación? Añade tu actividad de AdWords con el resto de actividades de tu comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que si de repente voy a saltar una serie de promociones y de ofertas y eso lo voy a comunicar en radio y en televisión, me tengo que integrar con el resto de acciones para que esté coordinado. Lo que decía también aquí Manuel, si yo pongo una campaña en radio y empiezo a difundir una nueva promoción, la gente lo escucha, luego va a Google y yo no estoy ahí presente, no estoy alineado con el resto de acciones publicitarias. Entonces, el tema del tiempo es muy importante. ¿Cuándo creéis que mi coste por clic va a ser más alto? ¿Cuando quiero conseguir resultados en una semana o cuando quiero conseguir resultados en 3 meses? En 3 meses el resultado va a ser más alto, ¿no? El CPC va a ser más alto. Pues no. ¿Por qué no? ¿Alguien sabe por qué el CPC? ¿Alguien sabe por qué el CPC, cuando quiero tener resultados en 3 meses, en vez de solo en una semana, mi coste por clic va a ser... Porque vas a iniciar empujando alto. O sea, perdona, a ver si me... ¿Tú lo has dicho? En 3 meses el CPC va a ser más caro, ¿no? El CPC en 3 meses va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque está más presente durante más tiempo y no hace falta que inviertas tanto. Sí, efectivamente, es una cuestión de que si yo quiero tener resultados en una semana, necesito estar más visible para que me hagan más clics. Entonces necesito tener empujado más barato para consumir el presupuesto antes, tengo que ser más agresivo. Si no tengo tanta prisa y esa misma inversión lo puedo consumir en 3 meses, puedo estar más dosificado a nivel de posición y puedo pagar más barato. Con lo cual, por eso es importante el timing. Oye, yo te voy a hacer una campaña de publicidad y creo que vas a tener este resultado. Pero depende. ¿En cuánto quieres tener resultados? ¿En una semana? ¿En un mes?
o en un año. ¿Vamos a trabajar un año? Entonces, en función del tiempo, el periodo en el cual vemos la campaña,